El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 24. El doctor John Dee apagó la luz y salió de la gigantesca habitación dirigiéndose hacia el balcón. Apoyó los antebrazos sobre la verja de metal y contempló la majestuosa ciudad de París. Había lloviznado y el aire era fresco y húmedo, empapado del amargo aroma del Sena y del humo de los tubos de escape. Detestaba París. Aunque no siempre había sido así. Antaño, la capital francesa había sido su ciudad favorita de todo el continente europeo y de aquella época conservaba recuerdos maravillosos. Después de todo, aquella ciudad debió hacerse inmortal. En una de las mazmorras de la Bastilla, una fortaleza convertida en cárcel, la diosa Cuervo le había conducido al inmemorial que le había concedido el don de la vida eterna a cambio de su lealtad incondicional. El doctor John Dee había trabajado para los inmemoriales, espiado para ellos y emprendido peligrosas misiones en innumerables mundos de sombras. Había combatido ejércitos de muertos vivientes, perseguido monstruos por extensos páramos, robado algunos de los objetos más preciados de muchas civilizaciones consideraban sagrados. Con el tiempo, Dee se había convertido en el defensor de los oscuros inmemoriales y en uno de sus sirvientes más eficaces. No había nada que se le escapara de las manos. Ninguna misión le resultaba demasiado compleja, excepto cuando estaba relacionada con el matrimonio Flamel. El mago inglés había fracasado una y otra vez en el momento de capturar a Nicolas y Perenelle Flamel, y muchas de las veces que lo había intentado había sido aquí, en esta ciudad. Era uno de los grandes misterios de su existencia. ¿Cómo era posible que el matrimonio Flamel les esquivara? Dee había dirigido ejércitos de agentes humanos, muertos vivientes y especies imposibles de catalogar. Había tenido acceso a los pájaros del aire, podía dominar el comportamiento de ratas, perros y gatos. Tenía a su entera disposición criaturas procedentes de la mitología, pero durante más de 4 siglos los Flamel habían logrado huir, primero aquí en París, después en Europa y finalmente en Norteamérica. Siempre se adelantaban a sus movimientos, abandonando la ciudad un par de horas antes de su llegada. Parecía que alguien les avisara de su presencia, pero eso era evidentemente imposible. El mago no compartía sus planes con nadie. De repente se escuchó cómo alguien abría la puerta. Dee abrió las aletas de la nariz percibiendo el hedor a serpiente. «Buenas noches, Nicolás», saludó Dee sin volverse. «Bienvenido a París», comentó Nicolás Maquiavelo en un latín con acento italiano. «¿Has tenido un vuelo apacible? ¿La habitación es de tu agrado?» Maquiavelo había ordenado a sus agentes que lo recogieran en el aeropuerto y lo escoltaran hasta su magnífica mansión ubicada en el Place du Canada. «¿Dónde están?», preguntó Dee de forma grosera, ignorando así las preguntas de su anfitrión e imponiendo su autoridad. Aunque era unos años más joven que el italiano, él estaba a cargo de la situación. Maquiavelo se unió con Dee en el balcón. Poco dispuesto a rozar su elegante traje contra la verja metálica, el italiano permaneció en pie con los brazos cruzados detrás de la espalda. Nicolás, un hombre alto, distinguido y bien afeitado, contrastaba mucho con Dee, un tipo de complexión pequeña, de rasgos muy marcados, de barba puntiaguda y con el cabello recogido en una coleta. «Continúan en casa de Saint-Germain. Flamel acaba de reunirse con ellos». El doctor Dee echó un vistazo a Maquiavelo. «Me sorprende que no hayas tenido la tentación de intentar capturarlos tú», dijo astutamente.
Maquiavelo contempló la ciudad que tenía bajo control. «Oh, pensé que debería dejarte a ti su captura final», respondió. «Querrás decir que te han ordenado que me los dejes a mí», añadió Dee con brusquedad. Maquiavelo no musitó palabra. «¿La casa de Saint-Germain está completamente rodeada?» «Completamente. ¿Y solo hay 5 personas en el interior? ¿No hay sirvientes o guardias?» «El alquimista y Saint-Germain, los mellizos y la sombra». «Skatach es el problema», murmuró Dee. «Quizá tenga una solución para eso», sugirió Maquiavelo con voz pausada. Esperó a que el mago se diera la vuelta para mirarle con sus ojos pálidos y grisáceos en los que, en ese instante, se reflejaban las luces de la ciudad. «He llamado a las Disir, las adversarias más fieras de Skatach. 3 de ellas acaban de llegar». Dee esbozó una extraña sonrisa. Después se alejó ligeramente de Maquiavelo y realizó una reverencia. «Las valquirias, una elección verdaderamente excelente». «Estamos en el mismo bando», contestó Maquiavelo, ladeando la cabeza. «Servimos a los mismos maestros». El mago estaba a punto de entrar otra vez en la habitación cuando de forma inesperada se detuvo y se volvió hacia el italiano. Durante un instante, el hedor a huevos podridos cubrió la atmósfera. «No tiene la menor idea de a quién sirvo», concluyó. Dagon abrió las puertas y se hizo a un lado. Nicolás Maquiavelo y el doctor John Dee entraron en la biblioteca para saludar a sus visitantes. Había 3 chicos jóvenes en la habitación. A simple vista, las 3 resultaban tan similares que incluso podían confundirse con trillizas. Altas y delgadas, con una cabellera rubia que les rozaba los hombros. Las 3 lucían unos pantalones tejanos azules, una chaqueta de cuero suave y unas botas de caña hasta las rodillas. Los rasgos de sus rostros estaban muy marcados, mejillas pronunciadas, ojos hundidos y mentones puntiagudos. Solo el color de sus ojos ayudaba a distinguirlas. Cada una presumía de una tonalidad diferente, desde el azul zafiro más pálido hasta el añil más oscuro, casi púrpura. Las 3 aparentaban tener entre 16 o 17 años, pero en realidad habían nacido antes que la mayor parte de las civilizaciones. Ellas eran las Disir. Maquiavelo caminó hasta el centro de la habitación y se volvió para observar a cada una de las jóvenes, intentando así diferenciarlas. Una estaba sentada en el majestuoso piano de cola, otra holgazaneando en el sofá y la tercera inclinada hacia la ventana, contemplando la noche parisina y sujetando un libro con cubierta de cuero entre sus manos. A medida que el italiano se acercaba a ellas, las 3 giraron las cabezas. Entonces, Nicolás se dio cuenta de que el color de sus ojos combinaba con su esmalte de uñas. «Gracias por venir», dijo en latín. El latín, junto con el griego, era el idioma con el que los inmemoriales estaban más familiarizados. Las jóvenes le miraron inexpresivas. Maquiavelo desvió la vista hacia Dagon, quien había entrado en la habitación y había cerrado la puerta. Se quitó las gafas de sol, revelando así sus ojos bulbosos, y articuló un idioma que ninguna garganta o lengua humana podría pronunciar. Las jóvenes le ignoraron. El doctor John Dee suspiró a modo de desesperación. Se dejó caer sobre una butaca de cuero y se entrelazó las manos pronunciando un chasquido. «Ya basta de tonterías», dijo Dee en inglés. «Estoy aquí por Skatach. Ahora bien, ¿la queréis sí o no?» La joven, apoyada sobre el piano, miraba fijamente al mago. Si bien él se dio cuenta de que ella había girado la cabeza hacia un ángulo imposible, no reaccionó. «¿Dónde está?», preguntó en un inglés perfecto. «Cerca de aquí», respondió Maquiavelo mientras deambulaba por la habitación.
Las tres jóvenes centraron su atención en él, siguiéndole con la mirada del mismo modo que un búho sigue el rostro de su ratón. ¿Qué están haciendo? Está protegiendo al alquimista Flamel, a Saint-Germain y a dos humanos, contestó en italiano. Nosotros solo queremos a Flamel, Scatach es vuestra, dijo. Después se produjo una pausa y finalmente añadió, si queréis quedaros con Saint-Germain, también es vuestro, para nosotros es inútil. La sombra, solo queremos a la sombra, intervino la joven sentada junto al piano de cola. Sus dedos danzaban sobre las teclas del piano pronunciando un sonido delicado y armonioso. Maquiavelo cruzó la habitación y se dirigió hacia una mesita donde se sirvió una taza de café. Desvió su mirada hacia Dee y alzó las cejas y la cafetera al mismo tiempo, ofreciéndole así una taza de café. El mago negó con la cabeza. Deberías saber que Scatach aún es muy poderosa, continuó Maquiavelo dirigiéndose únicamente a la joven que se hallaba sentada junto al piano. Las pupilas de sus ojos color añil eran estrechas y horizontales. Después el italiano continuó. Derrotó a una unidad de agentes de policía muy entrenados ayer por la mañana. Humanos, comentó una de las Disir. Ningún humano puede enfrentarse a la sombra. Pero nosotras no somos humanas, anunció la joven apoyada en el cristal de la ventana. Nosotras somos las Disir, finalizó la mujer sentada enfrente de Dee. Somos las doncellas protectoras, las electoras de las muertes, las guerreras de... Sí, interrumpió Dee de modo impaciente. Sabemos de sobra quiénes sois, las valquirias, probablemente las mejores guerreras que en este mundo hayan visto según vuestras publicistas. Queremos saber si podéis derrotar a la sombra. La Disir de ojos color añil pálido se volvió y se puso lentamente en pie. Se deslizó por encima de la alfombra y se colocó enfrente del mago inglés. De repente, sus dos hermanas se unieron a su lado y la temperatura cayó en picado. «Sería un error mofarse de nosotras, doctor Dee», dijo una de ellas. Dee suspiró. «¿Podéis vencer a la sombra?», preguntó Dee una vez más, porque si la respuesta es no, no me cabe la menor duda de que habrá otros que estarían encantados de hacerlo, amenazó mientras extraía su teléfono móvil. «Puedo llamar a las amazonas, a los samuráis o a los bogatir». La temperatura en la habitación seguía descendiendo mientras Dee articulaba sus palabras. Al pronunciarlas, también exhalaba un vaho blanco. Unos diminutos cristales de hielo se empezaban a formar entre cejas y la barba del mago inglés. «¡Basta ya con estas artimañas!», exclamó Dee. Chasqueó los dedos y su aura resplandeció brevemente de color amarillo. De pronto, la temperatura de la habitación se templó. Más tarde se caldeó y finalmente se cubrió del hedor a huevos podridos. «No hay necesidad de acudir a estas criaturas menores. Las Disir derrotarán a la sombra», dijo la joven que estaba al lado de Dee. «¿Cómo?», exigió Dee. «Tenemos algo que los demás guerreros no poseen». «Estáis hablando con adivinanza», protestó el mago de modo impaciente. «Decídselo», ordenó Maquiavelo. La Disir, con mirada más pálida, ladeó la cabeza hacia el italiano y después observó al mago. «Tú destruiste el Yggdrasil y liberaste a nuestra mascota que durante tanto tiempo ha estado atrapado entre las raíces del árbol del mundo». Algo destelló tras los ojos de Dee y un músculo de su mandíbula empezó a temblar de forma nerviosa. «¿Nighthawk?», preguntó desviando su mirada hacia Maquiavelo. «¿Tú lo sabías?». Maquiavelo afirmó con un gesto. «Por supuesto». La Disir, con ojos color de añil, dio un paso hacia adelante acercándose a Dee y clavó su mirada en él. «Así es, tú liberaste a Nighthawk, el devorador de cadáveres». Con la cabeza aún inclinada hacia adelante, la Disir
apartó la mirada del mago y observó a Maquiavelo. Sus hermanas imitaron sus movimientos. Llévanos hacia donde se esconden la sombra y los demás. Después, déjanos solas. Cuando hayamos saltado a Nighthawk Scatach, no tendrá escapatoria. ¿Podéis controlar a la criatura?, preguntó Maquiavelo con curiosidad. Cuando la bestia se alimente de la sombra, consuma sus recuerdos y devore su carne y sus huesos, necesitará dormir. Después del banquete que le supondrá Scatach, probablemente dormirá durante un par de siglos. Entonces podremos capturarla. Nicolás Maquiavelo asintió con la cabeza. No hemos discutido sobre vuestros honorarios. Las tres Disir sonrieron e incluso Maquiavelo, que había presenciado horrores, dio un paso atrás al ver las expresiones en sus rostros. No hay honorarios, informó la Disir con mirada añil. De este modo, restableceremos el honor de nuestro clan y vengaremos las pérdidas de nuestra familia. Scatach, la sombra, destruyó a muchas de nuestras hermanas. Maquiavelo hizo un gesto indicando su comprensión. Lo entiendo. ¿Cuándo atacaréis? Al amanecer. ¿Por qué no ahora?, exigió Dee. Somos criaturas del crepúsculo. En ese momento, cuando ya no es de día, ni todavía es noche, estamos en plena forma, explicó una. En ese momento, somos invencibles, añadió su hermana. Aunque testigo de este suceso yo no he sido, así me lo han referido. Fifila Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.